es Medicine Coffee. Estoy muy contenta de estar en este grupo. Me han apoyado mucho mis compañeros, Angélica, excelente compañera, Carmelita, Cris, todos los que estamos aquí. Y pues mucho gusto y bienvenido, profesor. Muchas gracias. Bueno, sigo yo. Mi nombre es Angélica Monsiváis y sí, también estoy muy contenta con mis compañeros. Todos son muy buenas personas y bienvenido y ojalá pues nos tenga paciencia, nos tenga trimestre y vamos a, pues, a tratar pues, de hacer lo que nos toca a nosotros. Muchas gracias, profesor. No hay de qué. Mi nombre es Cristian Sosa. Sí, pues. No, no hay mucho de hablar, perdón. No te preocupes. Hola, profesor, bienvenido. Hola, compañeros. Pues yo estoy muy contenta con el grupo que tenemos y también contenta porque está aquí con nosotros. Se oye muy interesante la materia. Y pues bueno, felicidades chicos y felicidades profesor que estamos aquí por este medio, ¿verdad? Bienvenido y mucho gusto. Muchas Soy María del gracias. Carmen Flores. Se Sí, ven. soy yo, pues estamos aquí en San Luis. Como dije, Ujú. radico, ya tengo 23 años en San Luis, Potosí, pero yo soy de Guadalajara, de Jalisco. Del lugar de las tortas ahogadas. Sí, y aquí es mucho de los tacos rojos o, como dice usted, las quesadillas les dicen tacos, quesadillas, y bueno, no sé, Eh. ya les entendí. Sí me gustan los tacos rojos y las enchiladas potosinas. Se ve que Allá son. en Jalisco son los tacos rojos son Ajá. enchiladas. Wow. Bueno. Son unas enchiladas diferentes, igualitas, pero diferente, le ponemos diferentes cosas. Se ve que ustedes son un grupo muy tranquilo, por decirlo de alguna manera. Aparte de que Pues son. nos compartimos, nos ayuda mucho y todas nos ayudamos, ¿verdad? Aparte de que son un grupo pequeñito, entonces es bonito, son como una pequeña familia. Me ha tocado con grupos grandes y como que si es más un desastre, siempre hay uno como que se queda y no hace nada y cosas así. O sea, me tocó una vez, hace ya casi un año, precisamente dando clases, me tocó lo que sería reprobar un grupo entero, literalmente. O sea, es como que, wow, un grupo entero. La cosa es que eran 3 personas y de las 3 nadie iba, entonces, ¿qué, qué voy a hacer? Pero bueno, se ve que son un grupo tranquilo, unido, muy bonito, todo muy bonito. Pero bueno, paso justamente a lo que sería la presentación. Y ahí está. Bueno, vamos a iniciar un poquito con lo que serían los conceptos generales precisamente. Y ay, bueno, ya estoy grabando justamente lo que será la sesión. Bueno, entonces vamos a empezar conceptos generales de estructuras socioeconómicas. Bueno, el primer concepto que vamos a estar manejando es el cambio social. ¿Qué es el cambio social o qué indica, por decirlo de alguna manera? Un cambio social indica una modificación en la estructura de una sociedad en relación a sus normas, valores, relaciones políticas o formas de gobierno. Por decirlo de alguna manera, cualquier manifestación, cualquier cambio de gobierno, cualquier situación, si lo queremos llegar a ver, que fomente un cambio dentro de cómo se organiza la sociedad, cómo lo ve la sociedad, qué es lo que piensa la sociedad como grupo, eso precisamente es lo que será un cambio social. El cambio social puede presentarse tanto como un proceso social, como una tendencia social o como una modificación coyuntural estructural. Eso va, que es una modificación coyuntural y estructural, lo vamos a ver justamente más adelante. Por ejemplo, la globalización es un proceso social, la baja natalidad es una tendencia social y los procesos de modernización son modificaciones coyunturales estructurales.
El hecho de que conforme nosotros vamos avanzando, la sociedad lo va haciendo, es justamente un hecho enorme de que va cambiando. El hecho de que cómo de vivir en, llamémoslo, civilizaciones antiguas, hemos estado cambiando constantemente la sociedad, hemos creado gobiernos, hemos creado monarquías, hemos creado repúblicas. Todos esos cambios son precisamente cambios sociales. Algunos han salido bien, otros no tan bien, y pues, como que la sociedad a lo largo del tiempo precisamente y a lo largo de estos cambios que son necesarios dentro de lo que es la sociedad y del pensamiento social, es justamente el cómo se va involucrando y cómo va cambiando precisamente la misma. Bueno, aquí la imagencita justamente, el megáfono y haciendo el rayito indicando como que un cambio y pues como que el mundo medio deforme ahí indicando lo que sería justamente el mundo. Pero bueno. Un cambio social se caracteriza por modificar estructuras tradicionales en términos de la educación, ocupaciones en la sociedad y estructuras en la desigualdad social. Digamos, esas son como que las características principales o más evidentes que podría llegar a generar lo que será un cambio social. Claro está el hecho de que se va a notar mucho más un cambio social en un país que tiene, llamémoslo, ricos y pobres muy separados y de repente como que los va haciendo cada vez más parejos, se nota un cambio social muy notorio a que un país que no los tiene tan separados y empieza a hacer cambios mínimos. Esos cambios sociales, claro que existen, claro que están ahí y que se deben de valorar porque al final es un intento de progreso viendo de esta manera, pero que no por muchas veces por no ser tan grandes o tan evidentes no se les da ese mérito. En este sentido, puede reforzar o debilitar la relación entre los orígenes sociales de cada individuo y sus logros educacionales y ocupacionales, aumentando o disminuyendo la igualdad social y la movilidad intergeneracional. Muchas veces, digamos, a lo largo de lo que es la sociedad, generalmente nuestro sistema actual es como un sistema de premios, llamémoslo así. Esto es en lo que se basa el sistema capitalista. Más adelante lo que van a ser las sesiones, vamos a ver los tipos de sistemas de gobierno, principalmente el sistema capitalista y el sistema comunista, como las dos grandes ejes opositivos que están uno del otro. El hecho que se vio en la Guerra Fría con lo que sería Estados Unidos y la URSS. Los cambios sociales se pueden manifestar en diferentes formas y duración según la dimensión de los factores y causas que provocan estas alteraciones. Por ejemplo, todas las leyes nuevas son, llamémoslo, cambios sociales, porque tratan de cambiar un entorno, entre comillas, que antes se vería normal, que antes se vería común. Es el hecho de que, por ejemplo, el hecho de que se apruebe o no el aborto, si se aprueba, sería un cambio social enorme porque iría justamente contra muchas de las creencias o pensamiento que llegaría a tener algún grupo social. Puede que haya grupos que los acepten y que no tengan ningún problema, pero hay grupos, siempre va a haber en todo, va a ser muy raro que no, va a haber un grupo que se va a negar, un grupo que no lo va a querer, ya sea por ideas tradicionalistas, por ideas conservadoras o por todo lo contrario, porque cree que eso no, llamémoslo, no beneficia en algo. Al final, las ideas son de cada persona y el cómo las implementa o cree que es lo correcto es algo de lo que nos hace individuales. No todas las personas tienen la misma opinión sobre todo. ¿En qué afectan estos cambios sociales? Bueno, estos cambios sociales pueden tener diferentes factores que los afecten. Estos factores pueden ser demográficos, culturales, tecnológicos e ideológicos. Por ejemplo, los factores demográficos de un cambio social pueden ser los cambios en las tasas de mortalidad, natalidad, migración, el hecho de dónde se encuentra justamente un país. Los factores culturales incluyen, por ejemplo, lo que sería la difusión y calidad de los medios de comunicación, la homogeneidad, la heterogeneidad de grupos y clases sociales, el que tan visibles son el hecho de algunas clases sociales, el cómo están tan arraigadas a sí mismas, a su cultura. Es el ejemplo de que en Estados Unidos sí existe lo que sería un grupo, llamémoslo ultraconservador, no me refiero al Ku Klux Klan, me refiero a los Amish. Los Amish son personas que viven todavía y hacen todavía de madera. Literalmente, digamos, aran la tierra, están con caballos, crean sus casas de madera y es todo como si fuera ya de la época de Lincoln. Literalmente tienen sus sombreros con hebillas. Es medio curioso ver a los Amish.
Si buscan fotos, literalmente son así. ¿Por qué? Porque ellos rechazan todo lo que sería el hecho tecnológico, diciendo que, entre comillas, corrompen a la sociedad más que beneficiarla. Al final, como les digo, todos tienen sus ideas. Pueden ser más normales, dependiendo de lo que piense la sociedad, pueden ser menos normales, pueden ser globalizadas, pueden ser de nicho, llamémoslo de culto, pero ahí están. Existen los factores tecnológicos, estos son visibles en la industrialización y la modernización de los sistemas de información. Principalmente es la tecnología que nosotros tenemos a mano. Bueno, toda tecnología pasa siempre un ciclo. ¿Cuál es este ciclo? Bueno, la tecnología de manera inicial se planea, se diseña, se crea. Una vez que se crea, se hacen pruebas para comercializarse. Una vez que está lista, esta tecnología se comercializa. ¿Qué pasa cuando una tecnología nueva se comercializa? Esta tecnología es extremadamente cara, haciendo que esté solo al alcance de algunos o de otros que se endeuden mucho, pero que se endeuden. Al final no es completamente suya. Pero ¿qué pasa con esta tecnología con el paso del tiempo? Al final sigue el mismo proceso, más tecnología. Se diseña, se fabrica, se vende, se diseña, se fabrica, se vende, se diseña, se fabrica, se vende. Entonces, esa tecnología que hace años fue completamente innovadora, con el tiempo se vuelve obsoleta y baja lo que sería su precio. Es el hecho de los teléfonos viejitos, no se comparan en nada a lo que era su precio cuando salieron. Y su precio cuando salieron no se compara en nada al precio de los teléfonos nuevos ahora. Ese es justamente el proceso tecnológico que va sufriendo todo lo que es la sociedad a lo largo del tiempo. También existen lo que serían los factores ideológicos. Estos pueden incluir las nuevas corrientes de pensamiento, la escolarización, la adaptación de los nuevos modelos económicos o políticos. La ideología es algo que se maneja muy diferente en cada situación. Por ejemplo, hace tiempo leí lo que serían, llamémoslo, noticias, artículos de, llamémoslo, mujeres feministas que exigían que debía de haber un 50% en todas las empresas. A mi manera, puede que suene raro si lo digo de manera directa, pero ya si lo explico tal vez suene más normal. A mi manera, que haya 50% en todas las industrias es completamente incorrecto. Me explico. Es el hecho de, por ejemplo, yo actualmente me encuentro estudiando ingeniería. ¿Cuál es el porcentaje de ingeniería de género? 70% de hombres estudian ingeniería y 30% de mujeres estudian ingeniería. Bueno, 70% de las personas que estudian ingeniería son hombres y 30% son mujeres. Eso, si lo notan, es una desigualdad muy grande respecto al género. ¿Qué pasa si vas a una empresa y te tratan de contratar? Pues va por lógica, porque salen más egresados hombres, por el hecho de que más hombres cursan la carrera, es el hecho de que va a haber más hombres pidiendo lo que sería el empleo. Entonces, ¿qué pasa si una empresa empieza a contratar? Pues como le llegan hombres más rápido, va a tener más hombres. Pero como le piden 50 y 50, ¿qué va a pasar ahí? Pues va a contratar un cierto número de hombres y a partir de ahí va a tener una preferencia clara el hecho de las mujeres, a pesar de ser menos. Y a pesar de ahí, yo pienso que ahí sí es cuando se crea una preferencia de género. Es por eso que a mi manera de ver o a mi manera de observar, el límite, llamémoslo entre comillas, correcto o el cómo se debería de llegar a organizar es justamente el hecho de el porcentaje de las personas graduadas de la carrera. El hecho de que si 70% de las personas que se gradúan de tu carrera son hombres y el 30% mujeres, lo completamente normal es que tus porcentajes de, llamémoslo, de personas que trabajan sean esos. Porque si hay más de uno o hay más del otro, significa que va a haber una cierta preferencia hacia ese género. Y no solo eso, es el hecho de que también más mujeres por iniciativa propia escogen otro tipo de carreras que por ejemplo las matemáticas. Irónicamente, en los países con más libertad de lo que sería elección, para una mujer como lo serían países como Noruega, como Suecia, como Suiza, países que denominamos primermundistas, los índices de mujeres que eligen carreras, llamémoslo de ciencias exactas como ingenierías, son menores a los países en los que las mujeres casi no tienen voto, como lo serían Arabia Saudita y todos los países árabes. Y son porcentajes relativamente grandes, si no mal recuerdo, entre un 6 y un 20%
bueno, un 6% entre los países con mucha libertad a un 20% entre los países con poca libertad para las mujeres. Son diferencias ideológicas que son muy grandes y que, digamos, si no se globalizan o no se hacen de cierta manera, afectan justamente lo que sería un cambio social, como podría llegar a ser este caso para bien o para mal. No sé si me voy explicando, no sé si me van entendiendo, no sé si quieran comentar algo de lo que acabo de decir. Sí es entendible, maestro, sí es Sí, entendible. sí, se está entendiendo. Yo sí lo estoy entendiendo, profesor. Ah, muy bien. Ahora que me acuerdo, antes de que se me olvide llegar a comentarlo, llegar a decirlo, yo alguna que otra vez me desvío un poquitín barra mucho dentro de lo que sería los temas. Empiezo a hablar y por alguna extraña razón empiezo a lanzar temas y termino pues hablando de otros temas. Entonces, si notan que de repente me va pasando eso, por favor como que díganmelo para que, ok, me voy desviando un poquito del tema y justamente regreso a lo que es el tema inicial o a lo que a lo que nos compete en ese momento. ¿Sí, Pi? No se preocupe, profesor, está Está bien. bien, profesor, sí, está bien. Ok. Ahora justamente algo que se me estaba olvidando y que como me están llegando las notificaciones, acabo de recordar que tengo que hacer, es el hecho de que voy a tomar foto para el hecho de pasar su asistencia y que no tenga ningún problema. Ahí está. Ahí está. Y ustedes son Prepa 4, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Necesita la foto, profesor? No, ya la ¿Qué es tomé, lo no que se dijo? preocupen. Ah, no la tenía. Ajá, Ujú. gracias. Ya justamente ahorita la acabo de Ok. tomar. Y son Está socioeconómicas. Cristian y Ahí está, sí esta salen pura socioeconómica. los 4 que son, no se preocupen. Todo bien, todo tranquilito hasta ahorita. Gracias. No hay de qué. Bueno, Ajá. Gracias, profesor. continúo justamente aquí. Ahí. Bueno, el siguiente concepto clave que vamos a ver ahorita va a ser la estructura. ¿Qué es la estructura? La estructura es un conjunto de elementos que de un todo y sus interrelaciones, cómo se relacionan unos con otros, por decirlo de alguna manera. Se utiliza para describir y analizar los variados aspectos de la realidad. En este caso, si lo vemos de alguna manera, llamémoslo simple, es una pirámide en la que se demuestra, por decirlo de alguna manera, que los reyes están en la cima de la pirámide. Después de ahí vienen lo que serán los sacerdotes, los curas, el ejército, y después a partir de ahí va bajando todo lo que es una muchedumbre. En este caso sería una pirámide social que al final del cabo nos muestra una cierta estructura, en este caso de cómo está la sociedad. La estructura social se refiere a la forma que adopta el sistema de las relaciones entre los individuos de una sociedad o un grupo. Justamente esto que estábamos viendo aquí. El cómo se relacionan. Si se dan cuenta, ningún grupo está mezclado entre sí y todos están completamente separados. A partir de aquí es cuando vamos a tener un cambio estructural. Los cambios estructurales modifican en su totalidad o al menos en gran parte los fundamentos que sustentan una sociedad, un gobierno o una economía. El término suele ser usado ampliamente, principalmente en economía por la estructura económica que tenemos y es un factor de estudio importante en las economías que colapsan, como le ocurrió en el sistema bancario de Estados Unidos en el 2008 o también como cuando fue la megacrisis de Wall Street en Nueva York, que hubo muchos suicidios, y son justamente estos cambios estructurales los que tratan de analizarlos, lo que tratan de ver qué fue lo que pasó y cómo se puede, entre comillas, arreglar. Sin embargo, al ser un término utilizado para referirse a las alteraciones a largo plazo, su uso es más común en las sociedades y en la política que el concepto, llamémoslo, coyuntural estudiado antes. Ahorita justamente lo que viene es vamos a ver qué son lo de conceptos coyuntuales. Los cambios estructurales no siempre son mejorías. Los colapsos y debacles son también considerados cambios estructurales. Pueden ocurrir por una serie de diversos factores y en las sociedades suelen estar relacionados estrechamente con la economía. Esto es porque muchas veces en los países y en las sociedades
todos dependen completamente de lo que sea la economía. Y si no tienen una economía, llamémoslo, sustentable, todas estas ciudades, llamémoslo, decaen. Cuando se genera una falta de empleo o una falta de recursos, tanto la economía de la zona como la sociedad que la habita empiezan a cambiar progresivamente. Esto notándose principalmente en el hecho de, por ejemplo, lo que pasó en Wall Street hace años. El hecho de que decayó y Wall Street dejó de ser como que una de las empresas, para empezar, de primera instancia dejó de ser un negocio viable por un cierto tiempo. Esto causa algunas pérdidas en inmediato plazo, pero también a largo plazo, el hecho de las pérdidas generadas en esos plazos y el hecho de tener que reinstaurar lo que sería su propia economía. No siempre son presentados con valores tangibles. Esto quiere decir, por ejemplo, que a veces los cambios que ocurren en una sociedad pueden no verse reflejados en la economía. De igual forma puede existir un cambio político que no repercuta en lo social. Y bueno, un cambio político que no repercuta, entre comillas, lo social es justamente llamémoslo, un cambio de presidencia. El hecho de que, como se supone que el gobierno, bueno, el pueblo eligió el gobierno, entre comillas, no hay un cambio realmente social, porque es lo que el pueblo quiso, entre comillas. Y aquí viene lo que será un cambio coyuntural. Los cambios coyunturales están altamente relacionados con los cambios cíclicos, pues muchos son parte del proceso, que están siempre en funcionamiento, pero que traen consecuencias pequeñas, entre comillas, que deben ser solucionadas por modificaciones puntuales. Por ejemplo, si vemos esto hasta ahorita, ¿qué significa o cuál sería justamente un ejemplo de un cambio estructural? Por ejemplo, podrían ser unas pérdidas de puestos de empleo en un sector. Digamos, cuando una economía colapsa es un cambio estructural en sí. Generalmente ocurre por una serie de cambios negativos en la historia reciente del país. Si lo notan, eso ya dice que fue a largo plazo. Aunque diga recientes, una economía de un país no decae así porque así de la noche a la mañana. Estos cambios económicos negativos suelen generar cambios sociales masivos. Entre ellos, el ejemplo más claro, las pérdidas de empleo, muchas veces de un sector muy amplio de lo que sería un país. Puede ya sea ser un sector de ventas, porque si el país no tiene dinero para comprar, ¿qué compra? Puede ser un sector, llamémoslo, un sector de salud, un sector precisamente gubernamental. ¿Cuál es otro cambio estructural? Un cambio de gobierno. En la política, los cambios estructurales como son considerados procesos de transición de un régimen a otro. Los cambios de gobierno ocurren en democracia, cuando se dan los resultados a las elecciones. Es justamente lo que les decía aquí en la parte de aquí abajo. Bueno, y volvemos con lo que será el cambio coyuntural. Entonces, ¿qué es realmente el cambio coyuntural? Bueno, los cambios coyunturales buscan solucionar problemas a corto plazo. Es como que buscar lo que sería la solución rápida. En economía esto es específicamente acertado, pues las alteraciones de un sistema económico ocurren generalmente por consecuencias de cambios estructurales. Eso significa que cuando hay un cambio estructural y sale de manera negativa, se tratan de hacer pequeños cambios coyunturales, tratando así de que el cambio estructural sea resanado. Sin embargo, las economías hacen cambios puntuales para corregir los déficits presentes en su desarrollo. Por ejemplo, esto si lo vemos llamémoslo en algún otro punto, lo podríamos transferir entre comillas, comillas, comillas. Por ejemplo, algunas situaciones que han pasado en el cine. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiero decir? En el cine muchas veces vemos que tal película recaudó tantos millones, recaudó 100, 200, 300 millones de ganancias. Pero, ¿qué pasa con todas esas ganancias? Bueno, muchas veces los actores de las películas tienen como que primas, entonces te pago tus 3 millones por hacer la película y aparte te doy un porcentaje, un 5, un 10% de las ganancias netas de la película. Pero ¿qué pasa ahí? Como si la película es un éxito, pierden dinero, llamémoslo, pierde dinero la producción, la productora, y si la película es un fracaso, aún pierden más dinero. ¿Qué es lo que pasa? Las productoras de cine muchas veces
crean unas subempresas. ¿Eso qué significa? Que crean como que empresas más pequeñitas. ¿Y qué hacen con esas empresas más pequeñitas? Las contratan en su película. Entonces como que se contratan a sí mismos en empresas más pequeñas y ahí se gastan todo el dinero de lo que serían las ganancias. ¿Eso qué significa? Haciendo que películas que recaudaron 500 millones de dólares al final sean vistas como, entre comillas, fracasos. ¿Por qué? Porque realmente no tienen ganancias. Todas estas ganancias al final se las quedaron lo que serían estas mini empresas que la producción creó. ¿Para qué? Para quedarse a sí mismo con todas las ganancias, para evitar justamente esos pagos de primas. Porque como el pago era referente a los beneficios generados de la película, pues como todos los beneficios generados en la película se fueron a las mini empresas, la película realmente no tiene beneficios, aunque para la productora es como que se está pagando a sí misma, cosa que no tiene mucho sentido y en algún punto debería ser ilegal, pero cosas que hace Estados Unidos. Entonces no reciben estas primas. La única manera de que los actores reciban estas primas sean con que las primas no sean sobre la ganancia neta, sino que sean sobre la ganancia bruta. Eso significa que no importa los gastos o qué tanto ganó o qué tanto gastó la película, sino que importa solamente cuánto ganó. Entonces, a partir de ahí es cuando se llevan justamente lo que serían sus plazos. Hay una frase de un actor, no me acuerdo muy bien quién la dijo, pero que dijo que todo aquel que que cobre por algo neto es un estúpido, que debería cobrar únicamente por lo bruto. Y sí, si cobras por algo bruto, siempre vas a recibir una ganancia, si es que eso bruto tuvo alguna ganancia. En cambio, si es algo neto, no necesariamente. Bueno, prosigo que me desvío. Todos estos cambios pueden provenir principalmente de cambios estructurales. Muchas veces los cambios coyuntuales provienen de cambios estructurales, cuando se alteran los fundamentos de una sociedad o economía. Se van creando brechas que son subsanadas mediante alteraciones. Bueno, esto es más o menos, llamémoslo, lo que dice el párrafo de arriba sin centrarse tanto en lo que sería la economía. Todos estos cambios buscan mantener una estructura en funcionamiento. Esto quiere decir que los cambios coyunturales, que todo este tiempo lo he estado diciendo mal, coyunturales, ocurren para que un país, sociedad o economía siga funcionando, aunque reciban un daño interno o externo. ¿Eso qué significa? Para un país le conviene mucho más que, aunque esté perdiendo dinero, la sociedad siga funcionando. ¿Por qué? Porque si la sociedad en algún punto deja de funcionar, todo se va a caer. Por ejemplo, si sigue funcionando aunque pierda dinero, sabe que si sigue funcionando va a recuperar el dinero más adelante. Entonces es como que un esperarse, entre comillas. En cambio, si la sociedad literalmente deja de funcionar, toda la ganancia y todo lo que se podría generar se pierde y se entra en lo que sería un caos. Entonces aquí es cuando se trata de crear un estado de equilibrio cuando no hay cambio. Cuando no existe un cambio, se tiene un estado, entre comillas, de equilibrio. Esto pasa cuando la sociedad, después de que tuvo algún cambio, pues al final es lo que pasa, digamos. Sueltas una piedra en un lago y ¿qué va a pasar? Pues va a empezar a crear ondas, pero con el tiempo, pues el agua se va a volver a calmar. Eso es lo mismo pasa con la sociedad. Si hay algo que en algún momento fue polémico, fue un escándalo, fue escandaloso, en ese momento lo va a hacer y en ese momento va a ser un wow. Pero con el tiempo se va a ir dejando cada vez más atrás y atrás y atrás y va a llegar un punto en el que va a ser un me, en el que estuvo ahí pero pues tampoco es tan importante. Este estado no es común en el concepto económico del término. ¿Por qué? Porque, digamos, todo lo que es el mercado de bolsas es siempre cambiante y depende más que nada de las personas. Es por eso que no puede haber como que un equilibrio. Pero suele presentarse más que nada en lo que es política. El hecho de que una sociedad se encuentre, entre comillas, lo que sería satisfecha con lo que sería un estado, un gobierno, con lo que sería justamente
un presidente, si lo quieren ver así. Es el hecho de que, por ejemplo, por Trump, en su momento lo votaron y en su momento Estados Unidos creyó que con él estaría satisfecho. La respuesta es pues que no, porque lo más probable, no sé si ya terminaron las votaciones. Según yo lo chequeé ayer y todavía no terminaban. Estaban como que a punto, pero todavía no terminaban. Sus procesos electorales tardan demasiado. Bueno, pensaron que estuvieron a punto, pero entonces no, va a volver a cambiar. Y si lo notan, ahí como que no se mantiene un estado de equilibrio. ¿Cómo se hubiera mantenido un estado de equilibrio si Trump hubiera, llamémoslo de esta manera, hubiera sido reelecto, como Barack Obama? Lo eligen, entonces viene el momento de su reelección y ahí lo reeligen. Entonces sigue como que un estado de equilibrio, mientras que las demás personas quieren que él siga justamente en el poder. Cabe destacar que los sistemas suelen ser cambiantes y el estado de equilibrio no suele durar mucho tiempo. Por ejemplo, el hecho de que estén con los presidentes, pues el estado de equilibrio máximo va a durar en lo que, si se reeligen, hasta que termine otra vez su periodo gubernamental. Los cambios cíclicos en economía son alteraciones que ocurren en la disponibilidad de recursos en un sistema económico. Esto está completamente relacionado con el poder que tiene una moneda en una economía, dada y su valor fluctuante con el tiempo. Es el hecho de decir, pues en la época de Porfirio Díaz justamente el peso estaba igual de valor que el dólar, valía prácticamente lo mismo. Pero ¿qué pasó? A través de los cambios justamente económicos que se fueron generando, tanto en Estados Unidos como lo fue en México, pues el valor de uno empezó a valer más, mientras que el de otro empezó a decaer. Y así se fueron separando y se fue creando lo que sería una brecha dentro de lo que serán ambas monedas. Esto principalmente y más que nada generando, si lo quieren ver, una desigualdad, dando así lo que sería, ¿cómo expresarlo? Ay, se me fue justamente la palabra. Bueno, sin generar un estado de equilibrio. ¿Por qué? Porque al final de esto todo sería fluctuante. Por ejemplo, ¿qué podríamos ver como algunos ejemplos de un cambio coyuntural? Las economías inestables. Obviamente, si estamos hablando mucho de economía. Los cambios coyunturales, al ocurrir a corto plazo, traen ciertas variaciones puntuales. Por ejemplo, cuando una economía se encuentra inestable y sufriendo cambios constantes, el valor de la moneda se adapta justamente al estado de la misma. ¿Qué significa eso? Un ejemplo muy claro, la inflación de la moneda. El hecho de cómo una moneda va valiendo más o va valiendo menos. ¿Cómo es que nosotros nos podemos acercar cada vez más al dólar o alejarnos más del dólar? Eso es justamente un cambio coyuntural. Visto a largo plazo, es válido considerar a la inflación como un cambio estructural, simplemente a largo plazo. Sin embargo, genera alteraciones en la moneda que son considerados cambios coyunturales. ¿Qué otro podría considerarse como un cambio coyuntural? Los cambios de trabajo justamente. En una sociedad, cuando una persona abandona su cargo laboral repentinamente, muchas veces se le suele suplir una baja de personal utilizando a una persona que trabaje para la misma empresa, pero que no necesariamente sea especialista en el área que se le asignen. Si lo notan, ahí justamente es un cambio tratando de subsanar algo de manera rápida. ¿Cuál otro puede ser un cambio coyuntural? El aumento del precio del petróleo. Es algo que va fluctuando muy rápido en el tiempo y justamente puede hacer cambios entre comillas precisos. El aumento del gasto público, todo el aumento de este tipo de gastos generalmente llegan a ser cambios coyunturales. No sé si me van como que entendiendo. Sí, profesor, sí, sí se entiende. Sí. ¿Tienen hasta ahorita alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? No. No, ninguna, está muy bien, profesor. Sí, no, no ninguna. No, bueno, entonces podemos pasar justamente a lo que sería una pequeña tareita, justamente que menciona dos cambios estructurales y dos coyunturales actuales en México. Nada más como que para ver lo que sería justamente una comprensión de conceptos, si es que lo queremos ver de esta manera.
Ujú. Eh, ¿Mencionar un cambio qué? Menciona 2 cambios estructurales y 2 coyunturales actuales en México. ¿Nos lo puede pasar por WhatsApp? La tarea está. ¿Para cuándo va a ser? ¿Para el otro sábado? Sí, para el otro sábado, no se preocupen. Sí, si quieren ahorita con lo Ajá, del nos lo grupo. pasa por WhatsApp. Sí. Si quieren ahorita con lo del grupo de WhatsApp, Y todo lo que justamente. también lo pueden mandar, maestro. Sí, les voy a pasar lo que sería justamente la presentación en PowerPoint para que ustedes la tengan. Y también les voy a pasar lo que sería el video de la clase. La cosa es, el video de la clase es algo pesado, entonces lo más probable es que lo suba a alguna página, digamos, a Google Drive. Y les voy a pasar el link para que ustedes de manera literal puedan acceder directamente al video y verlo sin problemas. Sí, no, profesor, muchas gracias. No hay de qué. Sí. Gracias, profesor. Entonces son 2 cambios esculturales y estructurales. Exacto, 2 cambios estructurales y Coyunturales, 2 coyunturales. Si quieren, aquí justamente coyunturales. está la tarea. Actual. Profesor, bueno, ya enviamos los números, bueno, yo ya envié mi número de teléfono. Ujú. ¿Usted se encargará de hacer el grupo? Como ustedes quieran, digamos. Yo también ya les mandé justamente ahí mi número de teléfono. Yo pienso, bueno, creo que sería un poquito más práctico que ustedes lo creen porque ustedes ya tienen todos sus números. Y como ya les mandé justamente el mío, ustedes ya también lo tendrían. Bueno, yo pienso, no sé qué crean ustedes. Si quieren ahorita si quieren ustedes, yo lo creo. No, yo pienso que usted, profesor, Como química, hay estructura social, Socioeconómicas. socioeconómica. Sí, profe, si gusta usted créalo, ya mandamos los números. Ok, entonces yo creo justamente lo que sería el grupo, no hay ningún problema. Sí, y nos manda ahí la tarea, ahí así bien escrito lo que es la tarea realmente, 2 cambios estructurales, o no entendí bien. No se preocupen, les mando justamente lo que sería la Son imagen de la tarea. 2 cambios estructurales y 2 coyunturales. Ujú. Bueno, A ver, repítemelo otra vez, Sofi. Ajá. Ah, Coyunturales, 2 y 2 estructurales. estructurales. Ajá. ¿Ok? bueno, si quieren, bueno, no sé si tengan alguna otra duda que puedan preguntarme o que puedan decirme. Pues ya sobre la Mm, marcha, profesor. Ahora estamos empezando. Bueno, para mí esto es nuevo. sí. No soy muy política, que digamos. Ajá. Pero Sí, todo pues es sí. importante, porque si no nos damos cuenta, por eso es que México está así, creo. ¿Verdad? Claro, y con esta pandemia también lo que decía de la economía, ¿verdad? Ujú. Exacto, sí. Da para abajo la economía y a mí me comentaba mi hijo que se dice, mamá, los ricos son más ricos, se hicieron más ricos en esta pandemia. Por ejemplo, el de Amazon, ¿verdad? Por los envíos Eso sí, de ser uno de los más ricos siguió siendo y uno de los hay más otros, ricos. sí, lo multiplicó no sé cuántas veces su riqueza. Ujú. Pues bueno, Bueno, está muy interesante la materia, profesor, muchas gracias. no hay de qué, es un gusto. Pues ahí esperamos su WhatsApp del grupo y pues bueno, para la próxima la tarea. Sí, no se Gracias. preocupen. Ahorita creo el grupo y justamente para que puedan mandarles lo que será la presentación. Bueno, digamos, Muy bien, muchas gracias, no profesor. hay de qué. Si no tienen más dudas, creo que aquí podríamos dejar justamente lo que será la sesión y vernos hasta la semana que viene. Sí, primero Dios. Pero Perdón. muchas gracias. No hay de qué. Sí, muchas gracias, Gracias. profesor. Que tengan una bonita semana. Gracias. Gracias igualmente Igualmente. para usted. Igualmente, Muchas bonito gracias. fin, bonita semana, Dios nos bendiga. Un abrazo. Yo soy Carmelita. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, chicos. A la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego.